Hola, soy Luz Marina H. Contreras, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, fundadora de este mismo movimiento, una de sus fundadoras, hace 16 años. Soy víctima de desaparición forzada de mi compañero Eduardo Lomner Torres hace 34 años, 7 meses, 2 días. En Colombia, la defensa de los derechos humanos y mucho más, cuando somos víctimas de crímenes de Estado, es muy estigmatizada e invisibilizada. El Estado colombiano no ha asumido nunca la responsabilidad que tiene por acción y por omisión de los diversos delitos cometidos en contra de la población. En el movimiento somos más de 200 organizaciones victimizadas, víctimas directas y acompañantes de víctimas. Los delitos que más aglutinan víctimas es el delito de desaparición forzada, pero igualmente tenemos el genocidio, el homicidio selectivo, las masacres, el genocidio, las amenazas, los falsos judiciales y los mal llamados falsos positivos, que no son ni más ni menos que ejecuciones extrajudiciales. El movimiento se ha convertido en la voz ética que tienen las víctimas por reivindicar sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese momento en que en Colombia se está adelantando un paro, a pesar de la orden que el comité de paro dio de levantarlo, en diferentes partes del país continúan. Y la respuesta que hemos tenido de parte del Estado es asesinar y desaparecer a quienes luchan. Esa no es garantía de no repetición. Nosotros exigimos que el Estado pare ya esa masacre que en Colombia se está cometiendo, porque es parte de lo que las víctimas que le apostamos a la paz creemos. La no repetición es eso, que ninguna otra madre, ningún colombiano tenga que seguir denunciando los hechos que están ocurriendo. Yo me encuentro en Barcelona ya hace un poco más de 2 meses, producto de que en el año 2020, en 7 oportunidades, fui amenazada por el paramilitarismo, el bloque capital que ellos tienen. Esto hizo que el movimiento analizara mi situación de seguridad y a través de la organización El Colectivo Maloca en Barcelona, fui postulada para el programa que tiene la Generalitat de defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. Fui seleccionada en esta convocatoria y por esa razón me encuentro aquí. Es un programa que se preocupa por darnos a los defensores y defensoras la posibilidad de bajar un poco el perfil, de vivir un poco autocuidándonos. Para mí no es fácil. Si hubiera una situación diferente en Colombia, me dedicaría al autocuidado. Pero el estar pendiente de lo que pasa en mi país, en mi patria, hace que esto pase a segundo lugar. Sin embargo, estoy tratando de cumplir porque entiendo que si yo no estoy bien, no podré cumplir lo que me propongo, que es seguir en la defensa de la vida, es seguir construyendo un sueño de que podemos tener una Colombia diferente, una Colombia donde los sin nadie quepamos y no seamos asesinados, sino que podamos tener sueños, porque creo que el pensar diferente no le debe costar la vida a nadie. Yo siento que debo agradecer al programa porque me sacó en un momento que si no se hubiera hecho, seguramente estaría en las calles peleando junto con el pueblo colombiano
y no sé qué hubiera podido pasar. Por eso creo que estoy aquí cumpliéndole al programa y cumpliéndole a mi país. Un camino de esperanza que nos va a costar, que no va a ser en ese momento. Es un camino de esperanza que siembra, que a futuro la gente va a reconocer que efectivamente quienes hoy ya no están han cumplido con regar a Colombia con su sangre, sembrando esperanza. Esperamos que el gobierno colombiano, que dice defender los derechos humanos, que dice respetarlos, sea consecuente con eso. No puede seguir el gobierno colombiano excusando lo que está pasando, diciendo que son manzanas podridas o que sencillamente es la gente de bien y los civiles. Esa gente de bien no es otra cosa que la expresión del paramilitarismo en Colombia. Lo hemos visto en directo. La gente ha podido grabar cuando civiles escoltados por la fuerza pública han atacado a la población, que lo único que tiene para defenderse son sus ideas y el muy duro pensamiento de que no tenemos nada que perder. El acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC el 16 de diciembre del 2016, al cual le apostamos las víctimas, no solamente las víctimas de crímenes de Estado, sino otras víctimas organizadas. Pensábamos que era una gran posibilidad, un acuerdo de paz que significó en Colombia que un hospital como el militar, donde estaban los heridos de la guerra, miembros del ejército, donde seguían matando a la gente, disminuyó ostensiblemente el primer año. Sin embargo, en el segundo año que empezó el mandato de Iván Duque, fue lo contrario. Un acuerdo de paz que, a pesar de que internacionalmente el Estado colombiano ha dicho estar de acuerdo con él, lo cierto es que internamente no ha sido así. Desde el 16 de diciembre hasta diciembre del año 2020 hay más de 1.200 asesinados y asesinadas líderes sociales, más de 38 defensores de derechos humanos, 267 firmantes del acuerdo de paz o excombatientes, 96 masacres. Quiere esto decir que nunca ha parado la guerra en Colombia. Este año, a pesar de las muertes que ha habido en el paro nacional, sigue el ataque contra la población civil en cabeza de sus líderes y lideresas. Tenemos más de 40 masacres en lo que ha corrido el año, ¿sí? 72 líderes y lideresas asesinadas, y de ello no se habla porque el paro, que ha sido tan terriblemente reprimido por el Estado colombiano, ha tapado esa otra verdad que en Colombia las víctimas seguimos viviendo. En el caso de las mujeres, ha facilitado que muchas mujeres dieran a conocer su victimización en el aspecto sexual. Muchas que no se habían atrevido a reconocer que habían sido víctimas salieron a la luz pública. A las mujeres se nos dio por fin una voz y el Estado colombiano ha tenido que reconocer que las mujeres somos importantes en la construcción de un país diferente, ¿sí? Las mujeres somos dadoras de vida y eso en este momento parece que se ha olvidado, porque el genocidio que las mujeres indígenas vienen sufriendo demuestra que efectivamente la vida de las mujeres para el Estado colombiano no importa, no vale nada. Hay mujeres asesinadas en el paro, ¿sí? Y hay mujeres desaparecidas. Por eso creemos que hay que hacer algo para que esa barbarie pare.
Bueno, estoy realizando en La Tregua 2 talleres, el día martes de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, un taller de neuropsiquiatría teatral que ha sido muy importante porque es un poco a través de la palabra y el arte prevenir el Alzheimer. Es un programa donde solamente participamos adultos. Hay 8 personas adultas, 7 mujeres y un hombre. Y ha sido importante porque he tenido la posibilidad de conocer otras vivencias, de otro tipo de preocupaciones diferentes que están afectando también a la gente mayor. Para mí ha sido muy importante. El día jueves en La Tregua estoy participando en un taller de estiramientos, que es un poco el cuidado físico que debo tener conmigo misma. Ha sido para mí un reto porque yo he tenido serios líos de salud y quienes participan son muy jóvenes, entonces voy a mi ritmo. Igualmente el día viernes participo en Mujeres para Adelante en un taller de costura que ha posibilitado que me ejercite en el rasgo fino que tenía perdido. Es un reto. Y el día sábado estoy haciendo un taller que me tiene así, enamorada. Y es un taller de mandalas. Pensé que nunca iba a ser capaz de hacer una mandala y sí que lo he hecho. Eso me tiene muy contenta y ahí voy. Sí. Esos meses han sido para mí como el no poder aterrizar directamente en Barcelona porque estaba muy pendiente del paro de Colombia. Pero tengo como expectativa que el paro no va a ser todo el tiempo que voy a estar acá y que cuando pase me voy a sentar a pensar un poco qué es lo que quiero cuando vuelva, qué es lo que voy a hacer. Seguiré defendiendo los derechos humanos, pero trataré de no ser tan visible como ahora. Sí, es algo que he venido meditando y creo que desde otras partes puedo seguir aportando sin tener la visibilidad que he tenido hasta ahora.